oportunidad para hablar con el amigo Eduardo Lualdi. Él es director de la revista Cuadernos y miembro del Foro Patriótico y coordinador del Foro Patriótico Popular. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos, te llamamos en este día tan particular. Bueno, estuvimos viviendo en el último tiempo muy emocionados algunas de las jornadas conmemorativas de este 2 de abril, en este contexto tan particular que estamos viviendo. Y nos llegó una nota tuya que escribiste en el portal de los amigos de Info y Data, y queríamos, bueno, ahondar en esos temas que están vedados a la gran población argentina. ¿Nos querías contar por dónde empezaste aquella nota? Vos sabés que hice varias entrevistas al mismo tiempo. Recuerdo que hablamos de una cantidad de cuestiones que hacen al problema de la política actual de Milei. Sí, a mí me impresionó mucho lo del tema del agua, de Mecorot y las cómo esta política se quiere quedar con nuestros recursos. Claro, lo que ha introducido Milei a una política de desmalvinización histórica es la subordinación absoluta con Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Lo curioso del tema israelí es que él es un defensor ardoroso del Estado de Israel y en particular del gobierno genocida de Netanyahu, pero Israel es un país que nunca reconoció la soberanía argentina, siempre votó con Inglaterra. Mirá. Y hoy participa de la explotación petrolera, del saqueo petrolero en nuestras islas a través de una empresa Navitas Petroleum. Tiene numerosos acuerdos de negocios en más de 10 provincias con Mecorot, la empresa estatal de agua. No es una empresa privada, es una empresa estatal. Porque lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Israel, que estamos hablando de un Estado militarizado, es un Estado militar. Es un Estado que vive hace 70 años en estado de guerra, y toda su economía, todo su sistema de inteligencia, todo su sistema cultural está anudado y subordinado a los objetivos militares de construir el gran Israel. Y acá sí hay un paralelo con Malvinas, porque los ingleses, como aliados de la OTAN, pero los ingleses han construido una base militar, la más importante del hemisferio sur, lo que permite el control de una vasta zona estratégica del mundo, y alrededor de Israel y del proyecto del Gran Israel, que ahora va a avanzar en el genocidio, el holocausto del pueblo palestino en la Franja de Gaza, el desalojo de la Cisjordania y la invasión, entiendo yo, a largo plazo del sur del Líbano, también un centro de concentración estratégico en Asia que amenace la panza de China y Rusia, que son los dos grandes contendores imperialistas de Estados Unidos y sus socios occidentales. Y bueno, este es un tema que ha introducido Milei, a diferencia de otros gobiernos que también fueron parte de la desmalvinización, pero no iban en este sentido y en este proyecto. Y el saqueo de los recursos incluye el gas, el petróleo, el agua dulce, porque esta empresa Mecorot trabaja sobre las áreas de agua dulce argentina. Hay mucha denuncia de presencia de figuras civiles y militares del gobierno de Netanyahu en distintas zonas de la Patagonia, y el problema de la presencia militar en el Atlántico Sur. Este es uno de los temas que abordamos en Info y Data, si no recuerdo mal, porque introduce Milei cosas que antes no estaban planteadas. Ahora, si vos me das un minuto, quiero hacer un comentario, porque hoy por favor, sí. Fue el cenotafio. De eso te quería hablar. Si escuchaste lo que dijo el presidente hoy y podés dar una opinión. Sí, estábamos ahí nosotros, no en el cenotafio, porque además es insólito, nunca habíamos visto. Mirá que nosotros, este es el año 23 que hacemos los homenajes en el cenotafio. Nunca, hasta la llegada de Milei, el cenotafio era completamente cercado. Ahora no se podía ingresar por ningún lado, solo podían ingresar algunos, porque además se comprobó que muchos veteranos de guerra que se habían inscrito vía la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, como se había dicho, no pudieron ingresar.
Era un acto muy reducido, estaba solamente la clac burocrática del gobierno de Milei, los ministros, secretarios y algunos más. Había una cantidad de veteranos que entiendo fueron por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero hoy dijo una cosa que ha llamado profundamente la atención de todo el mundo, y ha generado críticas en todos los ámbitos, porque Milei introduce una fórmula que se refiere al derecho a autodeterminación de los Kerper, cuando él dice que sean los Kerper los que nos elijan o elijan ser argentinos. Este es un tema, no tengo manera de calificarlo, porque este es un tema que está resuelto en las Naciones Unidas en relación al problema de la autodeterminación. Los Kerper son ingleses, son ciudadanos ingleses, no son población autóctona o como mal llamada, o población aborigen o indígena. No es población autóctona, es una población inserta a partir de la primera ocupación de 1833 y la segunda y nueva ocupación a partir del 14 de junio del 82. Esto en boca del jefe de Estado es gravísimo, no es grave. No hay manera no hay manera de reducir la importancia de lo que él dijo en el monumento a los muertos de la Guerra de Malvinas, en un discurso en que no nombró nunca a Inglaterra, no nombró a los caídos y se limitó a introducir esta fórmula. Ya hay un escándalo en casi todos los ámbitos malvineros y en varios referentes políticos. Yo fui a la tarde a la inauguración del Museo Malvinas de la ciudad de Avellaneda y hubo varios discursos, sobre todo el del veterano Robles, que es el actual presidente de la Federación de Veteranos de la Provincia de Buenos Aires, que se refirieron expresamente a este tema porque es escandaloso. Y Eduardo, para tener muchas veces cuando hablamos con vos la otra vez, hablaste de las riquezas que incluía las islas y su periferia, o sea, nuestra periferia, y todo lo que ahora es esa rapiña de en este caso de los ingleses, usurpadores, están vendiendo, transando, especulando para el resto del mundo. Y acá en la nota, en Infodata, entre otras cosas, hablaste de tierras raras y desarrollo de industria a posterior, una industria de avanzada que cuenta con minerales y distintos recursos en la zona de las Islas Malvinas. ¿Nos podés contar un poco más de esto? Sí, sería en el orden de importancia. El control de las Islas Malvinas permite un control estratégico militar de todo el hemisferio sur, porque el océano controla la vinculación del Atlántico Sur con el Pacífico Sur, pero también controla el paso del Atlántico al Índico, y ahí se enhebran con distintas bases militares ubicadas en distintas partes del mundo la importancia estratégica de las Malvinas, que es la cabecera militar de un complejo que arranca de la parte meridional del Atlántico a la altura de Brasil, que es la isla Elena, Santa Elena, la isla Tristán da Cunha y Malvinas. Malvinas, ahora con la resolución de la Comisión de Límite de las Naciones Unidas sobre la plataforma continental, todos los territorios tienen derecho al reclamo de 350 millas. Es decir, que una isla pequeña tiene el patrimonio de estar rodeado por 350 millas de plataforma. En el caso argentino es una plataforma muy muy particular porque es poco profunda hasta enormes extensiones y a su vez es muy extensa, mucho más que 350 millas. Esa plataforma es rica en petróleo, es rica en gas y es rica en lo que se llaman nódulos polimetálicos. Esto se sabe que hace mucho tiempo, que son muy ricas en minerales, desde ya que el costo de explotación es altísimo por las profundidades, pero eso en la medida que la ciencia y la tecnología avanza se va resolviendo, como se han resuelto otros problemas tecnológicos en relación a las riquezas. Pero a su vez el dominio del Atlántico, el dominio de la Antártida, el dominio de Malvinas proyecta sobre la Antártida, donde es sabido que hay enormes reservas de hidrocarburos. Por ejemplo, hay avanzados estudios sobre el gas metano. Es un gas muy noble,
porque está sometido a gigantescas presiones por la capa antártica y hay avanzados estudios para la explotación, no actual, porque no se puede explotar los recursos porque está bajo el paraguas del Tratado Antártico, pero en pocos años se va a poner en cuestión este tema y ya todas las grandes potencias han hecho una prospección de las riquezas que hay en la Antártida. Y el problema de las tierras raras, yo la verdad que en este momento no tengo recuerdo de cuál es el volumen que tiene la Argentina. Sí recuerdo que atrás de la explotación de la megaminería argentina, en todas las megaminas que se han explotado, se van a explotar, hay un trasfondo de extracción, no solo de metales comunes o metales preciosos como oro y plata, sino también el problema de la extracción de tierras raras. Por eso en la Argentina es saqueada a través del sistema del barro, es decir, que son sistemas de extracción de los minerales que se derivan con tierra y todo el barro, por eso se llama así, a los trenes o a los camiones, y se exportan directamente y son extraídos esos metales ricos en los laboratorios de las potencias imperialistas. Esto es un patrimonio que no es conocido por la gente, lógicamente no es un tema de conversación de masas, pero hacia un problema de desarrollo de tecnologías y aleaciones que son muy importantes para el desarrollo de armamento ultramoderno. Algo de esto está atrás de la disputa, ¿no?, de este escándalo que hubo cuando Trump humilló a Zelensky en la Casa Blanca y le exigió que entregue sus tierras ricas, aunque ahí hay un debate sobre cuál es la cantidad real de tierras ricas que tiene, tierras raras que tiene Ucrania y que podrían serle útiles a Estados Unidos. No, me parece el gran propietario de tierras raras es China. Ah, mirá, no, justamente me pareció un tema para, vos muy bien lo decías, que no se conoce, pero en un contexto en el que tenemos un presidente que dice no hay plata y hay que ajustar y despedir porque hay una deuda que pagar y etcétera, tener en conocimiento los recursos naturales argentinos que están en nuestro lecho marino y no los podemos conocer o no tenemos acceso a ellos, es importante para reivindicar no solo la causa, sino el futuro que propone la cuestión de Malvinas. Sí, además esto sería ya la explotación de minerales que tienen un tipo de necesidades tecnológicas y un tipo de necesidad de inversión, pero lo que tenés inmediato es el problema del saqueo de la riqueza ictícola, de los peces, donde nosotros podríamos resolver el aprovisionamiento de carne fresca de pescado a todos los comedores de la Argentina sin prácticamente costo alguno, porque es lo que las empresas pesqueras tiran al mar, porque pescan con lo que se llaman redes de arrastre, que están prohibidas, que son redes que se fijan al fondo y se llevan toda la fauna, y lo que no les sirve para vender en Europa lo tiran al mar y muere, y eso, además de perderse, que podría comerse, alimentar a los niños, a nuestros mayores, a toda la población, pudre el fondo del mar, lo que hace que después no se puedan reproducir las especies propias de la zona nuestra. Bueno, un saqueo que abarca varios aspectos en relación al control imperialista de Malvinas. En la próxima Semana Santa se especula con 1 kilo de filete de merluza a 16.000 pesos. Es un absurdo total. Es decir, la Argentina paga a precio dólar o a precio euro, a sobreprecio dólar-euro, su propia riqueza, de la cual no puede disfrutar. Además, producto de la política de Menem, ya estamos hablando de lo que pasó en la década del 90, se destruyó la industria pesquera, se llama con base en tierra, la fresquería, porque es pescado fresco, con base en tierra, que daba trabajo a 20.000 obreros de la pesca, con lo que implica que 20.000 trabajadores participen de la producción nacional, en el sentido de que vos, si contás cuatro personas, que es poco por cada uno de esos trabajadores, hablamos de una población que se beneficiaba del trabajo de la pesca de unos 100.000 personas. Eso fue destruido en Mar del Plata y reemplazado por la pesca de las congeladoras, que pescan en alta mar, producen y envasan en alta mar, y a tierra no viene nada. Por lo tanto,
cuando vos haces el debe y el haber en Mar del Plata, tenés una masa de desocupados y pobres altísima, muy lejos de la idea de la ciudad feliz de la que se hablaba en una época. Bueno, y hablando justamente de eso, de felicidad y de la forma en la que vamos a poder liberarnos de todas estos yugos que tenemos encima. En esta nota que estábamos comentando, y mañana vamos a leer algunos fragmentos que hiciste en la revista Infoidata, decís que hay que repetir la hazaña de mayo de 1810. Eso, sí, a día de hoy. Sí. Nosotros en esto, yo digo nosotros porque somos un equipo, por eso me refiero en plural. También lo digo a nivel personal. Nosotros creemos que el problema, o lo voy a explicar de otra manera, la gente suele escuchar que se dice que el problema de la Argentina es la falta de dólares, o que el problema de la Argentina es la bimonetariedad, o no sé, que el problema de la Argentina es la falta de productividad. Bueno, todas estas cosas que se inventan para explicar por qué la Argentina cada día es más pobre, su población, cada vez hay menos trabajo, cada vez hay menos industria, cada vez hay más expulsados del campo. Bueno, todo lo que sabemos que está ocurriendo actualmente, que es la crisis en curso. El problema de la Argentina es que es un país dependiente. El primer problema de Argentina es que es un país dependiente. No es que no hay riqueza, no es que no hay dólares o no hay dinero, o no sé, ese dinero se va afuera. Ya creo que los amigos, otros amigos de Cuadernos y del Foro han explicado que es un recipiente lleno de agujeros, y por todos los agujeros la riqueza fluye hacia afuera, no queda en el país. Hay más de 500.000 millones de dólares fuera del país. Entonces es un cuento de que no hay productividad. ¿Cómo no hay productividad? No se gana dinero, pero hay 500.000 millones de dólares afuera del país. Hay un promedio de 70, 80.000 millones de dólares anuales que podrían destinarse a la producción, tanto a la producción agrícola, ganadera o industrial, científica, técnica o la que fuere, y se fugan del país. Es decir, es escandaloso esto. Entonces, el primer problema es terminar con la dependencia. Hay una metáfora que solemos usar, bueno, por ahí no es conocido. Dicen que al general Alejandro Magno lo llevan a un lugar donde había una madeja de nudos y le dicen, bueno, quien logre desatar estos nudos será un conquistador del mundo. Y Alejandro saca su espada y corta los nudos, se llamaban nudos gordianos, de un solo golpe. Los nudos gordianos nuestros es la dependencia. Nosotros dependemos de los intereses de Estados Unidos, de la independencia de Rusia, de los intereses de China, de los intereses de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Bueno, Inglaterra encima es una potencia ocupante de nuestros territorios. El primer problema es el terminar con la dependencia. El otro problema es el problema que arrastramos desde el origen de la Argentina, que es la subsistencia del latifundio terrateniente. Sumado a esto, la existencia del latifundio terrateniente en manos de extranjeros. Hay unas 20 millones o más de hectáreas en manos extranjeras, cuando nosotros deberíamos destinar a hacer una profunda distribución, una nueva distribución y profunda distribución de la tierra de los pequeños y medianos productores. ¿Para qué? Para garantizar, primero, que puedan vivir, que puedan trabajar, que puedan producir, pero además para garantizar la unidad territorial, la población de la Argentina, también la lucha contra el narcotráfico, porque las megaciudades como tenemos nosotros, Rosario, Buenos Aires, son ciudades que facilitan el negocio del narcotráfico con vínculos estatales con jueces, policías, políticos, etcétera. La distribución de nuestra población estratégicamente en ciudades nuevas que combinen el trabajo agrario con el trabajo industrial y que vincule la producción agraria, la producción industrial con la defensa nacional, es un problema que hace al futuro argentino. No digo esto, pero lo primero que se abordó entre 1806 y 1810 es el problema de la independencia. Ese es un proceso que arrancó por una cuestión que nadie podía prever, era que los ingleses invadieron Buenos Aires y se abrió un curso revolucionario con la derrota del colonialismo inglés en los dos combates, el de 1806 y 1807,
y el surgimiento de fuerzas militares patriotas que van en 1810 a coronar con un nuevo gobierno. Si no hay un gobierno patriótico, si no hay un gobierno de unidad patriótica, si no hay un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se podrá estar un poco mejor o se podrá estar mucho peor. Pero los problemas que tiene Argentina no se pueden resolver. Después viene que ese gobierno patriótico del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, tome las medidas correctas para que la riqueza que produce el pueblo fluya para satisfacción de las necesidades de todos los habitantes de la República. No. Eso es lo que quise manifestar en Infoidata. Muy bien nos cuenta Eduardo Olbaldi, director de la revista Cuadernos y coordinador del Foro Patriótico Popular. Eduardo, además en la nota comentaste, nosotros hace un tiempo la leímos, una carta abierta al pueblo de la nación argentina para la recuperación de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y de toda la patria. Ahí se propone conformar una mesa por la soberanía, malvinizar la Argentina. ¿Eso está caminando? Sí, la mesa se formó a fines del año pasado. Es una mesa que está integrada por 20 compatriotas, somos hombres provenientes de distintos sectores, de distintas prácticas, veteranos de guerra, algunos militares, oficiales de las Fuerzas Armadas, otros somos civiles, especialistas en temas de defensa, especialistas en temas de pesca, bueno, de economía, distintos especialistas, distintos orígenes y distintas personalidades. Pusimos a foco el problema de Malvinas, porque justamente, como te decía al principio, lo que percibimos es que la desmalvinización de la mano de Milei es una malvinización que introduce nuevas cosas, por ejemplo, su apoyo al gobierno genocida de Netanyahu, con una potencia como Israel, que es proveedora de armamento del Reino Unido de Gran Bretaña para fortalecer la capacidad militar colonialista en los territorios usurpados. Sobre esta preocupación, que además se une a la preocupación de que la política pro-israelí del gobierno de Milei promete el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, algo que está prohibido o que está cuestionado en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas se llegó al consenso de que las capitales diplomáticas de Israel debe ser Tel Aviv y no Jerusalén, que es una ciudad bajo una condición especial. Solo 6 países en el mundo violan esta resolución de las Naciones Unidas y tienen sus embajadas en Jerusalén, entre ellos Estados Unidos y, por ejemplo, Paraguay. Nosotros tenemos una ley del año 52, en la época del segundo gobierno del general Perón, que estableció las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, pero puso la condición por ley de que la embajada argentina debía estar siempre en Tel Aviv. Milei, que es un hombre que no le interesa lo más mínimo la ley, la Constitución, absolutamente nada. Vivimos en un estado difícil de explicar porque Milei gobierna por decreto, avalado a veces por el Congreso no, pero le importa un bledo porque él sigue como si fuera un monarca, no como si fuera un presidente basado en una república burguesa de 3 poderes. Promete trasladar. Esto tiene enormes implicancias, porque si la Argentina traslada su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, nosotros sabemos que los países árabes dejarían de apoyar el reclamo argentino de soberanía en Malvinas. Eso implicaría creo que lo dije en Infoidata, sí. Esto implicaría una grave cuestión porque abriría la posibilidad de que en un organismo internacional, en vez de repetirse el histórico pronunciamiento de que Argentina y Gran Bretaña deben sentarse a resolver el problema de soberanía, aparecería una resolución por minoría avalando el derecho a la autodeterminación de los Kelper. Y acá viene esto que a veces se dice todo tiene que ver con todo, porque abierta esta posibilidad, el presidente hoy en el cenotafio, en el monumento a los muertos de Malvinas, acaba de abrir la discusión de que la Argentina aceptaría la autodeterminación de los Kelper al decir la fórmula de que esperamos que los Kelper en algún momento decidan ser argentinos. Bueno, esta es una situación
sumamente grave, sumamente complicada. Bueno, nos quedó claro que no fue una frase más de todas las barrabasadas que nos viene acostumbrando ya este presidente, sino que fue con una determinada intención para llevar hacia esa situación internacional en la que Argentina vea perjudicada su soberanía sobre las islas. Sí, yo no tengo duda de que esto no es improvisado, porque no nombró a Inglaterra, no nombró a los caídos en la guerra de Malvinas y introdujo esta fórmula. Quiere decir que ahí el equipo que lo rodea, o él mismo, no lo sé, eso no tengo elementos para afirmarlo ni cuestionarlo, fue al monumento de Malvinas a hacer semejante manifestación. A veces hay que hacer un esfuerzo por mirar las cosas no desde nuestra perspectiva de país, sino desde afuera, desde cómo lo ven los países extranjeros a un presidente que va al monumento de los muertos de una guerra suya, a decir, miren, no hay problema si el país ocupante y la población inserta quiere ser autónoma, nosotros no tenemos problema, vamos a la autodeterminación. Es de una gravedad, visto desde afuera, que yo creo que ningún diplomático y ningún gobierno extranjero va a pasar por alto. Y desde el lado del pueblo y la respuesta a las distintas manifestaciones, bueno, contabas lo de la Universidad de Avellaneda, lo de Cenotafio, ¿cómo viste este año? ¿Notaste algún incremento en la participación respecto a otros años? Mirá, es una cuestión, yo quiero aprovechar esto que vos me preguntás para hacer un comentario sobre el discurso de la vicepresidenta en Tierra del Fuego, que también tiene hay que sacarle punta al lápiz y tomar nota importante. A lo largo y a lo ancho del país, el 2 de abril se conmemora de la manera hasta más modesta. Si tienen la capacidad o la posibilidad de alguna vez recorrer, no hablo de las grandes ciudades, hablo de los pueblos, de las pequeñas ciudades que abundan en toda la geografía nacional, van a ver que en todos lados hay un monumento de Malvinas, hay escrito en una pared, las Malvinas fueron, son y serán Argentina, o volveremos, o son tantos kilómetros de este pueblo a Malvinas. En todos lados hay una referencia a Malvinas, porque esto que se dice yo creo que no es una frase nada más producida como marketing. La Malvinas es un sentimiento en el pueblo argentino, está en el corazón del pueblo argentino. Lo que ocurre es que lo que hay es un cambio en el momento político. Lo que ha cambiado es el momento político internacional y nacional. Tenemos a un tipo como Trump que dice, bueno, yo me voy a comer Groenlandia, después me voy a comer México, y después me voy a comer Panamá, y después voy a ir por Venezuela. Esto en los oídos del pueblo no pasa indiferente. También es un hombre que dice, bueno, yo voy a destruir, dijo que había que vaciar la franja de Gaza para que él vaya a tomar sol. Y ahora acaba de amenazar a Irán con destruirla, es decir, el pueblo va tomando conciencia de que en el imperialismo norteamericano se ha impuesto un sector que representa a lo más concentrado del capital financiero, de la especulación financiera, las nuevas tecnologías, y muy reaccionario, sumamente reaccionario, que propone una guerra comercial y una guerra tarifaria como preámbulo de una guerra militar, porque las potencias mundiales finalmente no pueden dirimir sus diferencias si no es por la guerra. Al mismo tiempo hay un cambio en la política nacional, porque Milei era un guapo, un compadrito de bar, hasta que las luchas que se sucedieron, paros nacionales, movilizaciones estudiantiles, docentes, el 1 de febrero la movilización que hubo alrededor del vergonzoso discurso de Davos, todo lo que ustedes conocen mejor que yo, la sucesión de luchas que el pueblo ha librado, se combinó con la criptoestafa, que es un escándalo de primera magnitud mundial, donde los tipos han manejado más de 4.000 millones de dólares y se han robado 300 millones de dólares. Después, entiendo yo, que viene la crisis económica, empieza a hacer agua este programa económico basado en la bicicleta financiera,
donde el Toto Caputo repite lo que ha hecho siempre, que es garantizarle a sus amigos de capital financiero gigantescas ganancias a costa de la bicicleta financiera, y como todos sabemos, más los viejos como yo y otros viejos que deben andar por ahí, esto ya lo hemos visto con Martínez de O, lo hemos visto con Sigot, lo hemos visto con Menem, lo hemos visto con Macri y lo vamos a ver con Milei. Esto hay un punto donde se corta, porque vos no podés sacar 4 cueros de un cuero y sobreviene la crisis. El cambio del momento político también se expresa en esta gran movilización que hubo hoy, el 2 de abril, por la soberanía nacional. Porque es un sentimiento, porque es una causa justa y porque el pueblo va reconociendo, va descubriendo, o no encuentro la palabra exacta para describirlo, va entendiendo cuál es la situación de la Argentina en este mundo y a dónde nos lleva la política de Milei. Ahora, quiero hacer un comentario sobre lo que dijo la vicepresidenta en Tierra del Fuego. Bueno, la vicepresidenta se diferenció de Milei, no fue al cenotafio, fue a Tierra del Fuego, a diferencia del año pasado que fueron juntos. Todos saben que la vicepresidenta es hija de un veterano de guerra muerto, el teniente coronel Villarruel, y a su vez es nieta de un oficial de la Armada, el almirante de Stefani, que fue el historiador, uno de los historiadores más reconocidos de la Armada. Ella ahí hace un discurso en el que hay puntos de contacto, porque hace una reivindicación de Malvinas, habla contra la desmalvinización. Para mi gusto reivindica a los veteranos de una manera unilateral, porque hace una exageración en relación al valor o a la capacidad de los militares, pero eso está unido a los soldados, a los suboficiales y a los civiles, porque sin eso no. Por ejemplo, el hombre que garantizó el sistema de comunicación terrestre o por camino es un civil, es un ingeniero civil, don Alberto Gafuri, que no es militar, era un hombre de vialidad nacional, es el hombre que hizo las trincheras, son los que hicieron los caminos alternativos para que las tropas se movieran, incluso había preparado una pista alternativa si era destruida la pista de Puerto Argentino. Bien, pero esto sería un detalle menor. Pero ella introduce ahí una fórmula. Yo también les pido que ustedes, que son gente de analizar de manera profunda los temas, escúchenlo el discurso, porque ella habla de potencia extracontinental, es decir, Inglaterra. Inglaterra es una potencia extracontinental, bien, pero cuando vos decís no a las potencias extracontinentales, lo que decís sí a las potencias intracontinentales. Ajá. Ahí está, bueno, la trampita. Bueno, tenemos una discusión, se la transmito, porque yo entiendo, e incluso ella hace una referencia a la reunión que tiene con la generala Richardson, donde dice, bueno, Estados Unidos, acá se habló en Tierra del Fuego de instalar una base conjunta con ayuda de Estados Unidos, y por eso me reuní con la generala Richardson y hablamos de estos temas. Bueno, si la idea es que, ahí viene, creo que ahí viene la trampa. Si yo digo soy anti-inglés contra la potencia extracontinental que es Inglaterra, pero me decís que mi problema pasa por ir a una alianza que incluye a la potencia de Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, te digo, mirá, eso es gato por liebre, porque Inglaterra no podría haber llevado adelante la guerra de Malvinas sin la asistencia de Estados Unidos. Fue clave, no solo porque le permitió recalar en la isla Ascensión, en la base norteamericana de la isla Ascensión en el Atlántico Norte, sino porque le proveyó de todo el combustible que necesitaba la flota británica y le proveyó de material de guerra moderno que tuvo mucha importancia en el desenlace del combate entre el 1 de mayo y el 14 de junio. Hay que leerlo bien el discurso. A mí, muchos amigos malvineros me lo mandan y me dicen, mirá, qué discurso, qué bueno. Bueno, seamos un poquito más cabeza fría y analicémoslo más. Yo creo que hay un gato por liebre ahí. Desde Malvinas, de la reivindicación de Malvinas, desde la lucha contra la desmalvinización, se introduce un concepto que yo lo dije en broma, acabo de decirlo, por eso te lo digo en radio, de la mano de Richardson volveremos a Malvinas. No, me parece. No lo creo. Que de la mano de los yanquis que asisten y asistieron y asisten a Inglaterra, volvamos a Malvinas. Sobre el discurso de Villarruel hay que sumar que ella habla de hemisferio
Al hablar de hemisferio, efectivamente suma Canadá y Estados Unidos. Me da la sensación de que ella basa su argumentación en el texto del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el que violó a Estados Unidos cuando Malvinas, porque en vez de apoyar a Argentina frente a una agresión extracontinental, apoyó a la potencia extracontinental contra un miembro del tratado. Y la otra cosa que es muy llamativa es que el que la invita a Villarroel al acto en Tierra del Fuego es Melella. Ahí puse en el foro, Melella es un hombre de Cristina, es un ultra K, además de algunas cosas personales que alejarían a una verdadera lefebrista de Melella. Las referencias al Papa, los lefebristas son antifranciscos, son los más feroces antifranciscos. Acá hay algo que no cierra, y es que me parece que se usó Tierra del Fuego como plataforma de lanzamiento de un recambio de Milei, dándole garantía a los yanquis, al nombrarlo del hemisferio, inspirarse aparentemente en el contenido esencial del TIAR, y ir a contra los ingleses, solamente contra los ingleses, para arrastrar a toda la corriente malvinera que está creciendo. El problema, en muchos lugares. Y eso sí lo dije en la nota de Infoidata. Nosotros, si queremos hablar de unidad latinoamericana, primero hay que pensar en la unidad latinoamericana, que es de México hasta la Antártida. Este era un concepto que rigió la relación internacional del general Perón. Y no estoy haciendo una apología de Perón, estoy diciendo que Perón tenía un concepto de la geopolítica de la unidad que incluía a México hasta la Antártida. Y basaba en Sudamérica la clave de la alianza, lo que le llamó el ABC, Argentina, Brasil, Chile. Yo creo que las dos cosas siguen siendo válidas. Nuestro problema es la unidad latinoamericana de México a la Antártida, y en Sudamérica la clave es la alianza Chile, Argentina, Brasil. Tal vez hoy el orden sería Brasil primero, que es la gran potencia, Argentina y Chile. ¿Por qué? Porque desde ese triángulo podemos proyectar al Atlántico Sur y a la Antártida, y pensar en una Antártida sudamericana o una Antártida latinoamericana, para garantizar una unidad continental que vaya del Río Grande, que vaya desde México hasta el corazón de la Antártida. Pero creo que la mejor contribución no es pensar que de la mano de un imperialismo o de otro vamos a encontrar los caminos para la unidad latinoamericana y la liberación de los países. La mejor contribución que podemos hacer nosotros a la causa latinoamericana es la independencia de nuestro país. Y siendo un país independiente es que podremos decir, bueno, hermanos latinoamericanos, pensemos en algunos temas, proyectos conjuntos, que hacen a la riqueza, pero también hacia los dispositivos de defensa de nuestras riquezas y de nuestra ubicación geográfica. Muy esclarecedor este punto, sobre todo a toda nuestra audiencia. Se lo decimos también, acá hay muchos amigos y amigas de Paraguay, de Bolivia, muchos escuchan la radio y se informan a través de 3T Radio, así que este llamamiento, esta proclama me parece muy buena. Y de mi parte yo ya completé mis preguntas, pero si te quedaba algo por decir, tenés el aire a tu disposición. No, solo decirle que hemos estado hoy en el cenotafio, ha sido una gran alegría, hubo mucha gente, hubo muchas representaciones, hubo un clima de mucha emoción, de mucho patriotismo, y bueno, hemos tenido un día de satisfacción. Eso es lo que creo que todos los que estuvimos conmemorando el 2 de abril hoy en Retiro sentimos. Y después hay muchos compañeros a lo largo y a lo ancho del país, en grandes cosas o en pequeñas cosas, que han puesto el valor del patriotismo, han puesto sobre la mesa que el patriotismo es una virtud que vive, está sana y que alimenta a grandes sectores populares. Y yo no soy escéptico, así que creo que
como se dice comúnmente, el camino será sinuoso, pero el futuro va a ser luminoso. Yo creo que el pueblo argentino en algún momento va a repetir la hazaña del 25 de mayo de 1810, va a construir su nuevo Estado, un Estado que le sirva para garantizar qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce, para felicidad de todos los que habitan el suelo de nuestra patria. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gran abrazo a toda la audiencia y en especial a vos. Muchas gracias por este llamado.